Gracias, Paz, Iglesia. Bueno, hoy vamos a hablar un poco del diablo, ya que lo hemos mencionado un poco más en los últimos meses. Es una realidad del Nuevo Testamento. Ya sabemos que el apóstol Pablo temía porque la serpiente fuera a engañarlos. El apóstol Pedro, también en el famoso versículo que dice que velemos y seamos sobrios, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Son versículos que tenemos que tener en cuenta. Sin embargo, hemos aprendido que en lo eterno Satanás está derrotado, como dice Colosenses. Cristo, cuando murió, venció a las potestades, a los principados. Y bueno, la pregunta es cómo vivir ya en la práctica, cómo dominar una actitud diaria frente al enemigo, una actitud definitiva. Y porque, por ejemplo, hay iglesias que enseñan doctrinas donde hay que estar uno todo ahí como nervioso, como asustado, como pendiente del diablo, y no se vive relajado, no se vive en paz al final. Y bueno, les voy a explicar ya cómo se vive en la práctica, teniendo en cuenta las dos realidades: la eterna, en la que Satanás está vencido y derrotado, y la presente, en la que, por orden de que se debe manifestar esa realidad, Satanás no está todavía derrotado y está en la capacidad de engañar, de destruir a los creyentes incluso. Y bueno, es la siguiente: cuando la palabra de Dios habla de velemos, que seamos sobrios, que nos pongamos la armadura de la fe, que tengamos discernimiento, que estamos pendientes de las maquinaciones de Satanás, mucha gente piensa como que hay que hacer esto como con una actitud rígida. Y sí, al comienzo, cuando estamos entrando a este mundo, a esta conciencia por primera vez. Pero ya con el tiempo, tú no tienes por qué estar rígido, porque adivina cuáles son las armas más poderosas contra Satanás. Es el gozo del Señor, es la paz del Señor. La Biblia dice en Proverbios que el justo camina como un león seguro, pero es porque es justo. Cuando el cristiano vive en Cristo, cuando el cristiano se levanta y ama y perdona y busca, obedece la palabra en cuanto a vivir por fe, en cuanto a vivir por lo eterno, cuando pone sus emociones en lo que es una vida con propósito, que es el fundamento, ir construyendo el fundamento de la vida eterna. Cuando nosotros hacemos todo esto, nosotros no tenemos que preocuparnos por el diablo. En otras palabras, el arma más poderosa contra Satanás diariamente es estar contentos, animados, inspirados por la gracia del Señor, por el amor del Señor. Si tú vives con ese amor de Dios en tu vida, esa confianza, y eso es lo que vas a transmitir a las personas, tú ya estás viviendo con toda la armadura de la fe puesta. No tienes ni que pensar en el diablo, ni preocuparte porque él no va a hacer nada. Repito, no tienes ni que pensar, porque él ya con esa actitud de victoria, estás trayendo la realidad eterna a tu presente, donde Satanás está derrotado allá y lo estás derrotando diariamente acá. Pero ni siquiera tienes que pensar en él. No tienes que pensar, levantarte y que no, el diablo. Eso, repito, a nivel básico, a nivel cuando uno está empezando o metiéndose en este mundo, o volviéndose a meter en este mundo donde estamos conscientes de esto, está bien, uno empieza así. Pero ya a pasar los días, ya tú aprendes que estando firme, o sea, si tú te levantas con la meta de estar firme, de estar gozoso, de estar alegre en el Señor, oye, hermano, estás en victoria, no tienes ni que pensar en Satanás. Hay personas que deciden eso. Por ejemplo, mi teólogo favorito, Karl Barth, él enseñaba eso. Él decía que él no pensaba en el diablo para nada. Él no negaba la existencia, pero él decía: yo no pienso en él para nada,
porque yo cuando vivo para Dios. Y en esa realidad Satanás está derrotado, hermanos. Y eso es la armadura de la fe. Si ustedes leen Efesios 6, la armadura de la fe, miren, el yelmo de salvación, la coraza de justicia, los pies, las sandalias del evangelio, el escudo de la fe, la espada que es la palabra de Dios, todo eso se resume en la salvación que tenemos por Cristo. ¿Y cómo nos ponemos la armadura? Hermanos, disfrutando de la salvación, poniendo nuestros afectos en el cielo, esperando la vida eterna, estando contentos porque tenemos lo más importante, que es el fundamento de la vida eterna. En otras palabras, cuando obedecemos en cuanto a estar gozosos y plenos y nuestras emociones en su lugar y nuestros afectos en su lugar y nuestra mente en su lugar, hermanos, al mismo tiempo estamos poniéndonos la armadura y viviendo en victoria contra los demonios y Satanás. Entonces, lo resumo así. La manera que tenemos que vivir frente al enemigo todos los días, ya de manera diaria y de manera dominada, es vivir contentos en el Señor, firmes en el Señor. Y no me creen. Bueno, miren Filipenses cuando dice que nos regocijemos, que oremos, que pongamos todas las cargas a Dios, que no nos afanemos por nada. Y después dice, y la paz de Dios guardará, miren el aspecto defensivo, vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4. Entonces miren que sí es una realidad. Entonces, por ejemplo, yo me levanto hoy y me levanto contento, me levanto con el deseo de amar, me levanto feliz porque voy para el cielo, me levanto feliz porque fui a la iglesia y recibí la palabra y la voy a estudiar y estoy construyendo mi fundamento de vida eterna y estoy obedeciendo para manifestar la luz que hay en mí, el amor que hay en mí. Y me levanto así con esa alegría y esa tranquilidad de que mi vida está en las manos de Dios, que las pruebas son necesarias para evidenciar mi fe. Igual Dios me va a guardar y va a colocar la salida y mi vida tiene un propósito en Él y todas las cosas ayudan para bien. Con todo eso, hermanos, que te levantes así cada mañana y vivas así el resto del día, hermano. No tienes ni que pensar en el diablo. Ya él está derrotado también. Está viviendo su derrota también en el presente, en el diario. Y cuando vengan las tentaciones de gente por fuera, recuerden que el enemigo también ataca por la gente con su amargura, con su blasfemia, con sus calumnias, con sus pecados también. Tú no te vas a dejar, tú no vas a perder tu gozo de su lugar que es Cristo, y así vas a poder perdonar y seguir guardando esa actitud de victoria frente al enemigo. Entonces, hermanos, gracia y paz, y estamos ahí creciendo en el Señor.